vamos a platicar sobre su nuevo documental. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos como invitado a Aurelio Fernández, que es investigador, director del periódico La Jornada de Oriente y fundador y director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad de Puebla. Bienvenido, Aurelio, qué gusto. Gracias, Marta. Gracias por la invitación. Tenemos un gran tema, el Popocatépetl. Don Goño, Don Gregorio, cada quien le pone el nombre que le gusta. Y es que, Aurelio, se cumplen 25 años de la reactivación del Popo, del nuevo despertar. ¿Cómo le llamamos? Pues de un nuevo periodo eruptivo, el periodo eruptivo más reciente. Y más largo, ¿no? Pues eso no se puede saber. Es más largo porque no hay testimonios. El Popocatépetl tiene 2 o 3 tipos de erupciones. Unas que producen huella geológica, unas de mediana intensidad y otras muy grandes, y las que no producen, las que no dejan huella geológica, como estas, y como el periodo eruptivo anterior, de 1919 a 28 o a 38 según otras versiones. Que eran como 20 años. Y como otras 20 o 18 episodios que se conocen por descripciones del hombre, descripciones humanas, en los últimos 1000 años. Pero esta como que tengo la impresión de que está duro y dale con nosotros, o por lo menos desde la Ciudad de México, como que ya nos traen la angustia. ¿Qué está pasando con el Popo? Pero no. Son 25 años, que 25. creo que se acaban de cumplir ayer sábado. 21 de diciembre. Exactamente. A las 5 y tantos de la madrugada destapó. ¿Cómo fue? ¿Tú lo recuerdas? Tú vives en Puebla. Sí, pero además desde hace unos 25 o 30 años, me gusta llamarme volcanero. Volcanero es una palabra que se le daba a los trabajadores que extraían el azufre del interior del cráter. Así se les llamaba. Entonces es una palabra que me gustó, por eso me la... Volcanero. Entonces, yo pues de toda la vida, es decir, tanto los que viven en la Ciudad de México o hacia el sur de la Ciudad de México, en la Cuenca de México, como los que vivimos en Puebla, tenemos como referencia paisajística primordial los volcanes. Claro. De la Ciudad de México es la señora y el señor, y de la Ciudad de Puebla es al contrario, naturalmente. Entonces, para mí, pues sí, los volcanes eran los primeros sitios para ir de campamento, cuando se podía ir a los 13 años caminando, quedándonos a dormir ahí. Pero todo, y siempre ha ejercido sobre mí y sobre muchísimos una atracción singular el asunto de los volcanes. Entonces, cuando la erupción empezó, ya había advertencias. ¿Ese mismo día 21 de diciembre? No, desde lo menos un año antes. Es decir, los sismómetros del Instituto de Ingeniería, básicamente del Servicio Sismológico Nacional, empezaron a detectar movimientos inusuales. Entonces, yo creo que la sismología es casi de las pocas ciencias verdaderamente exactas que hay. O sea, tienen un registro y saben si tembló en Indonesia y de qué intensidad. Y es verdaderamente sorprendente lo que pueden hacer. Entonces, sabían ellos que había sismos, estos que se llaman volcánicos, porque hay los otros que son los tectónicos, los que producen los grandes temblores. Y sabían por la profundidad, la localización. Entonces empezaron a advertir. Y hubo una serie Estamos hablando de 1993. De ¿no? 93. Entonces empezaron a hacer las advertencias, sobre todo los compañeros de geofísica de la UNAM. Hay episodios ahí, ¿no? Trataron de convencer a la... ¿Era secretaria Socorro Díaz? ¿Era? Sí. ¿Secretaria o subsecretaria de Gobernación? Subsecretaria. Porque nunca llegó a secretaria, sí, subsecretaria. Lograron convencerla a ella, fue la que lo convencieron, gente como Klaus Ibe del Instituto de Geofísica, Ana Lilian Martín, Servando de la Cruz, y empezó a hacerse una advertencia preventiva, que vendría una erupción. Entonces se empezó a dar a conocer, hubo actividad periodística, Protección Civil fue a los pueblos a hacer lo que entendía que debía hacerse. Entonces todos sabíamos
que podía haber un episodio importante. Y estábamos preparados. Yo hice un periplo alrededor de los volcanes, entrevistando gente, e incluso algunos reportajes para La Jornada también, con Blanche Petrich, precisamente, para advertir que podía venir una erupción, la erupción que viene, se decía, ¿no? Entonces se advirtió eso. Y el 21, lo que ocurrió el 21 de diciembre, ya del 94. Del 94, hace 25 años, fue el destape. Y fue un destape... ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? Bueno, fue como a las 5 de la mañana, 5 y tantos. Bueno, a esa hora me avisaron, digamos. Y yo utilicé una camioneta que tenía ahí, una pick-up, un amigo que es aficionado a los volcanes y un fotógrafo, y nos trepamos, y a las 7 de la mañana estábamos en Tlamacas, no en Paso de Cortés, sino arriba se podía entrar. Llegamos primero que nadie a tomar las fotos, pero desde Puebla ya se veía al amanecer un abanico precioso de ceniza que se veía saliendo del volcán y abarcando toda la ciudad de Puebla. No los pueblos cercanos, sino de la ciudad de Puebla para acá, porque los vientos predominantes en aquel mes eran hacia Puebla, como ha ocurrido en las últimas 2 grandes erupciones. Por eso los depósitos que se desplazan mediante el viento están del lado de Puebla, de las 2 últimas erupciones. Las anteriores son para cualquier lado, ¿no? Han pasado al sur, etcétera. Aunque las grandes erupciones del Popo han sido los derrumbes del edificio volcánico y han ocurrido hacia el sur. O sea, hacia el sur del Popo, hasta 80 kilómetros de distancia, son suelos formados por los derrumbes verdaderamente cataclísmicos del Popo. No se llamaba Popo, desde luego, ¿verdad? Le que llamaban forman... montaña humeante. No. Popocatépetl quiere decir volcán que humea. Se registra un nombre anterior en náhuatl, cuando le cambiaron, lo bautizaron en 1300 y pico, en las crónicas de Chalcoamaquemecan. Son fundamentales para entender el episodio eruptivo. Y antes se llamaba Xaliquehuac, el arenas que vuelan, arenas voladoras, sí. Decía, por lo mismo, ¿no? La ceniza desplazándose, entonces te da, y así se llamaba. Porque bueno, el volcán ha hecho muchas erupciones, siendo... Este volcán es el más jovencito de esta cadena montañosa que hoy conocemos como Sierra Nevada, que viene de norte a sur, cuyo primer gran volcán es el Tlaloc, donde están los baños de Nezahualcóyotl y eso, el grande. Luego otro que se llama Telapón. Luego 5 volcanes al menos que formaron la Iztaccíhuatl, que todos creemos que es mujer dormida, ¿no? Sí. Pero no, quiere decir mujer blanca. Porque claro, cuando se le puso el nombre, los glaciares eran enormes. Y luego el Popocatépetl, que tiene poco más de 900,000 años, es la criatura del sistema. Y es jovencito. Se desplazó lo que se llama el foco eruptivo hacia el sur. Es jovencito y ha hecho muchas erupciones. Estos volcanes, fíjate que es interesante, hay 2 tipos de volcanes, hay muchas formas de clasificarlos, pero una es los tiempos que han ocurrido para su creación. Se clasifican en 2 tipos. Unos que son los que hicieron un solo periodo eruptivo, que pudo haber durado 10 años o 100, pero un solo periodo, y los que han hecho muchos, que se llaman poligenéticos, los otros monogenéticos. Y son los que se van amontonando los materiales una vez, otra vez, y son los que forman grandes edificios volcánicos, ¿no? Y en este tramo pequeño, de pocos kilómetros, no deben tener ni 100, hay 260 volcanes. Qué locura. Claro. Toda la cuenca de México que ves, los volcanes de José María Velasco, de Doctoratl, son esas montañas que ves, son volcanes. Es un sitio por eso tan interesante. Y bueno, cuando llegó el hombre, hace, no sé, ponle 30,000 años, a esta zona, ya había volcanes, ya estaba el Popo en otra versión, y así sucesivamente. Entonces el volcán es un volcán, es el único de este sistema activo.
aunque hay otros 4 o 5 volcanes activos en México. Y bueno, la gente, pues, cuando llegaron los españoles, se le acabó la pólvora a Hernán Cortés en el asedio a Tenochtitlan, y ellos sabían, o sea, tenían carbón, pero no tenían azufre. Y sabían que compraban azufre y que los volcanes tenían azufre. Entonces, pues esos 40 sujetos decidieron ir por azufre en un momento en que el volcán estaba en erupción. ¡Qué locura! Claro. Entonces hubo un soldado, uno Diego de Ordaz y otro Montaño, y a ese Montaño lo bajaron 7 veces. Dicen, lo colgaron de los pies y lo hicieron con unas guindillas, guindalesas. Lo bajaron 7 veces y pudo sacar 90 kilos de azufre. No, bueno, qué impresión. Bueno, pero con eso se repusieron y se ve que se quedó la costumbre de extraer azufre del Popo. Porque claro, después vino, no solo era la conquista, sino la colonia, donde usaban la pólvora, desde luego militarmente, pero también en las minas, que fue la principal actividad, la primera actividad que se dieron como la más importante para obtener oro y las riquezas que le prometían al rey, ¿no? Oye, pero y luego creo que además dinamitaron para conseguirlo, Sí, ¿no? y luego, bueno, las fiestas, se arraigó en los pueblos, lanzar cuetones en las fiestas patronales se asoció mucho. Debe haber tenido una función de convencimiento para los indígenas, además de las capillas abiertas y todo eso, para convencerlos de la religión católica. Entonces, la extracción de azufre se ve que se quedó como... Yo las referencias que tengo más, digamos, después de esa de Cortés y Bernás Díaz del Castillo y otros narradores cronistas de la época, la primera que tengo es de 1857. ¿Como erupción natural? No. Como extracción de azufre, que es para eso que plantea. Porque se ve que se extraía azufre, pero empieza esta cosa industrializadora de la modernidad de aquellos años, de los liberales juaristas. Y entonces hay una descripción de un capitán contando que se había subido al volcán para ver de qué manera se podía extraer más azufre, que era una gran calidad, mejor que el azufre siciliano. Le daban un peso más por kilo, o por arroba, no me acuerdo. Y suben y hacen una descripción, pero ya mencionan a un personaje interesante de la historia, que era el general Gaspar Sánchez Ochoa, que se había dedicado a adquirir los terrenos alrededor del volcán. Y entonces ahí lo describe el capitán Lorenzo Pérez como ya propietario de una parte del volcán. Entonces suben y hace la descripción, una descripción muy simpática. Y luego la otra descripción que tengo ya es de este general, Gaspar Sánchez Ochoa, que era un general prominente porque había combatido, no sé si como general, en la batalla de Puebla de 1862, no sé si la del 63. Y había sido gobernador de Sinaloa, ya ves que entonces se designaban. Y entonces hace una descripción ya con científicos estadounidenses y mexicanos que ascienden para ver de qué manera se podría obtener sacar más azufre. Te hablo de es una crónica de 1902. Entonces, lo que proponen ellos es hacer un túnel que vaya de la parte este del cono volcánico, de las cruces, al interior, a la parte baja y entonces, en lugar de subirlo y bajarlo, que era una lata, porque tenían que subir, no sé, 150 metros, suponte, había un malacate, es decir, una polea con cuerdas, con la que bajaban a los trabajadores y subían el material. Luego lo bajaban a Tlamacas, luego se lo llevaban a Mecameca. Ya beneficiado. Entonces, lo que proponían estos, y tienen sus diseños de ingeniería. Qué maravilla. ¿Sí? Desde como un túnel, como de mina, y un riel, naturalmente, con vagoncitos para sacar el material. Pero esto ya no lo ve el general Gaspar Sánchez Ochoa, porque se muere en 1908. Pero siguieron sacando azufre. ¿Y nunca se hizo el proyecto? No, ese nunca se hizo. Ajá. Pero quedó en el imaginario. Cuando empezó la erupción,
¿Cuál? ¿La del 90? Esta última, meses después, llegó un ingeniero muy formal a proponerme la universidad. Me dijo, oiga señor, yo tengo la solución al problema eruptivo y al peligro, acabarlo. ¿Cómo? Hay que hacer un túnel, me dijo, pero no lo decía hacia el este, sino hacia el norte, sacarlo a Tlamacas y después canalizar la lava, porque él imaginaba que esta lava era como la de el Kilauea ¿cómo se llama? De Hawái, o los japoneses o los sicilianos, que es una lava fluida que escurre. No, esta lava no es rápida ni fluida, va muy despacito y es muy espesa. Pero bueno, él creía que así salía la lava y dice, y la ponemos en un canal. Le digo, ¿así? ¿A dónde se va? ¿A dónde la mandamos? Dice, no, luego ya la tiramos en Tlaxcala. ¡Qué maravilla! Pero se quedó eso. Pero bueno, siguieron extrayendo azufre y luego viene un episodio que cuenta el doctor Atl, Gerardo Murillo, este pintor maravilloso, volcanero como yo y aspirante a geólogo, porque él hacía las descripciones y criticaba a los geólogos de la época. Hablaba de los estratos, de los tipos de piedra, era bastante arrogante, ¿no? Acabó admirando a Hitler, por cierto, se volvió medio fascistoide, ya lo sabes. Y esa su virtud y su amor por Nahui Olin, ¿verdad? Sí. También. ¿Quién no se iba a enamorar de Nahui Olin o de los volcanes? No, bueno. Bueno, entonces él describe cuando en abril de 1919, no, abril es cuando muere Zapata, lo asesina. Febrero de 1919, un capataz también modernizante dice, deberíamos sacar más azufre de acá. Entonces pone en la base del cráter 28 cartuchos de dinamita con 25 trabajadores esperando y lo hacen detonar. Entonces aquello fue, imagínate tú, es como poner una paloma de esas que estallan en un bote que vuela. Y era cuando estaba dormido el Popo en esos años, no había reporte eruptivo. Febrero de 1919. Entonces, ¡pum!, truena aquello. Para no hacerte el cuento largo, se mueren todos menos uno, que es el que le hace la narración al doctor Atl, de nombre José Mendoza. Entonces él cuenta que viene el trancazo y se empieza a nevar horriblemente, porque tú sabes que los volcanes generan le llaman microclima, aunque es microtiempo, ¿no? Generan su propia tormenta y rayos y todo. Es un fenómeno muy especial en las erupciones. Entonces, pero aquello se vuelve una tormenta de nieve terrible, no pueden salir. Los malacateros, que eran los que los subían, huyen, asustadísimos hasta Mecameca, y los dejan ahí muchos días, se empiezan a morir, unos congelados, muertos de hambre, unos logran escapar, pero al subir una ventisca los tira y los encuentran ahí después congelados, y así. Pero cuenta cómo ocurre. Pero lo que pasa es que pasa la explosión y el volcán empieza a sacar chorros por ahí. Y sale y empieza a sacar ceniza y empieza a sacar humo y empieza a hacer otras explosiones. ¿Qué pasó? Pues nada, que se desestabilizó con la explosión de los cartuchos de dinamita el tapón. Por supuesto que había un ascenso de magma, ya venía había condiciones para otro nuevo periodo eruptivo, y lo que hizo con esto fue destapar y alterar todo el sistema eruptivo, como le llama el doctor Atl. Y entonces se produjo el inicio de otra erupción, conocida por los geofísicos y reconocida por ellos como propiciada por esta erupción. Es decir, podemos decir que esta es la erupción volcánica, la única en el mundo producida por el hombre. Tenía que ser en México. ¿Qué más se le ocurre? Increíble. Y entonces luego sigue haciendo la descripción del doctor Atl. Y bueno, es delicioso seguir la lectura. Luego te diré una ficha. Y luego viene un periodo de estabilidad total. Dura de 1919, los geofísicos llaman hasta el 28, 27. Pero el doctor Atl, la fecha hasta 1938, donde todavía encontraba emanación. Porque el doctor Atl, contratado por el Excelsior, hace una excursión a la erupción. O sea, era totalmente inconsciente todo. Y va con unas señoritas, que ahora olvido sus apellidos.
pero iban de excursionistas. y entonces, claro, no pudieron entrar el primer día porque los de la avanzada, que eran unos de Puebla, 2 de ellos se habían muerto porque había una erupción y habían muerto escopeteados ahí, una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, es una crónica realmente deliciosa lo que pasó y geológicamente, geofísicamente, científicamente, la descripción del doctor Atl es crucial, es absolutamente fundamental. Después hizo un cuento con esa misma historia que remata diciendo que agarraron al capataz que organizó las explosiones, lo encuentran en una cantina de Cuautla, inventa él, y para escarmentarlo lo tiran en el cráter, se lo lleva al pueblo y lo tiran. Bueno. Y después viene este periodo eruptivo, ¿no? Todos estos periodos eruptivos son leves, que no producen nada importante. Como el de ahora estamos. Como el que estamos viviendo ahorita, lo cual no quiere decir que no giren hacia una condición de peligrosidad. Eso puede ser, ¿eh? Ahora, este volcán ha hecho cosas, o sea, a ver, cuando se hicieron los pozos para evitar que se cayera la Catedral de la Ciudad de México, encontraron estratos de las erupciones de hace 13, 14 mil años, ahí, o sea, el Popo les echó eso. Del lado de Puebla, tenemos, por desgracia, casi o totalmente destruido, una civilización debajo de los depósitos del Popo, debajo de los depósitos de Pómez, de 2200 años antes. Es decir, 300 años antes que la del Vesubio y Pompeya y Herculano. Yo pensé que aquí había llegado nada más hasta el Pedregal, la lava en las explosiones, o sea, nunca hasta el Zócalo. No. Esas explosiones. La lava de aquí, de la Ciudad de México, del Pedregal, tanto del Pedregal de los ricos de San Ángel como el de los pobres de Santo Domingo, es la misma, se llama colada de lava. Y esa fue producida por el Xitle, en una fecha parecida, hace 2200 años. Es un depósito de lava, es un tipo de lava espesa, que se conoce como andesita dacita. Andesita es el clásico tipo de roca de los volcanes americanos. Es un nombre que le puso el barón de Humboldt en los Andes, por eso se llama así. Entonces, ¿qué tanto nos amenaza el Popocatépetl? A ver. No, pues es una amenaza real. Mira, dicen los especialistas, uno de los 5 volcanes más explosivos del mundo. Y desde luego, en términos de riesgo, una cosa es el peligro, ¿no? El peligro es la erupción, pero el riesgo es que esa erupción le caiga a seres humanos, claro, si analizas a las personas. Entonces, el riesgo es enorme, porque no hay ningún volcán en el mundo que tenga tanta población vulnerable a su alrededor. Entonces, estamos hablando de, ¿qué te gusta? Por lo menos 25 millones de personas, si no es que 30, depende de lo que haga, ¿no? Es terrible. Es decir, simplemente que cayera 1 centímetro de ceniza, 1 centímetro, o medio, en la Ciudad de México. Entonces, el desastre que es eso. ¿Qué haces con un depósito de medio centímetro de ceniza en la Ciudad de México? ¿Por qué? A ver. Bueno, ¿a dónde va a dar esa ceniza? Al desagüe. Bueno, una buena parte va a ir al desagüe. Entonces, y no diríamos que es un cementante, pero sí se apelmaza. Entonces te bloquearía los drenajes, por ejemplo. Ahora, 1 centímetro de ceniza pesa bastante. Si lo distribuyes en techos que son de casas de cartón, algunas de láminas, se colapsan. Caído dentro de los depósitos de agua, que están al aire libre, ¿qué puede ocurrir? Lo que significaría para el cuerpo. La caída sobre el cuerpo, hay una irritación natural. No siempre la ceniza tiene los mismos componentes. Muchas veces, si tiene mucho flúor, se vuelve una cosa muy peligrosa. Por ejemplo, hubo una muerte de ganado en Chile, también tiene muchos volcanes, porque cayó la ceniza sobre los pastizales y los animales se la comieron, se murieron rápidamente. Entonces depende también la composición, no siempre es la misma. Hay monitoreo constante, por ejemplo, solamente por hablar de eso. Oye, y a propósito de los peligros, hago un paréntesis. Y entonces, por ejemplo, ese famoso proyecto del gasoducto y la de termoeléctrica de Huesca, o sea, ¿tienen razón los habitantes por ahí cercanos del Popo en hablar de su peligrosidad? ¿Son prudentes los proyectos? Hay 2 problemas acá. Uno es el peligro que los
los centros de investigación, como en el que yo trabajo, y los de la UNAM, han advertido, o sea, haber hecho el gasoducto ahí por sus pistolas y con las advertencias que les hicimos, desde la primera vez que lo plantearon en 1997, o sea, te hablo yo de, es un despropósito total. Pero peor despropósito es querer que esos ramales de gas sean distribuidos para propiciar el poblamiento, para propiciar el desarrollo urbano a través de centros habitacionales o centros industriales. Eso es una barbaridad. Estamos tratando de que la Comisión Reguladora de Energía les quite ese permiso, porque tienen permiso para distribuirlo donde quieran. No puede ser. Y el otro problema es el agua, que es un asunto que está supuestamente resuelto. Viste que vino hasta la UNESCO, propuso el presidente López Obrador. Dicen que está resuelto, pero ese es un problema que yo creo que afecta más y más directamente a la gente, porque más inmediatamente, sobre todo en la parte de Morelos, que es donde quieren disponer de la gran cantidad de agua, porque la necesitan para enfriar la gasoeléctrica. Sí, eso es una barbaridad. Lo que hizo el gobierno desde Cedillo para acá, sí, fue una barbaridad, en todos los sentidos. Yo digo, menos mal que Bartlett paró las concesiones que les habían dado, pero esta del Popo no. Esta la tiene Enagás, de españoles. Por cierto, los representantes que vienen a las reuniones son de Vox, son unos fachas, tú, que no tienes idea de qué tamaño, y lo presumen. Pues el tiempo nos ha ganado, pero no se pierdan la segunda parte de esta entrevista con Aurelio Fernández. El Popocatépetl nos llama. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Marta Anaya, la entrevista.